Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este cineforo del ciclo Día del Cine Chileno que organiza la Academia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso junto a Insomnia Teatro Condel. Estamos revisando películas dirigidas por directoras chilenas, donde también se encuentra Lina de Lima de María Paz González, además está Perro sin cola de Carolina Quesada, Aide y el pez volador de Pachi Bustos, y hoy día acabamos de ver el precioso documental La historia de mi nombre. Tenemos el agrado y el gusto de tener una conversación en este minuto junto a su directora Karin Cuyul. Te damos la bienvenida, Karin. Hola Claudio, muchas gracias por la presentación, gracias a quienes vieron la película. Estoy muy contenta de estar hoy día celebrando el Día del Cine con esta muestra de Historia de mi nombre. Bueno, lo primero, Karin, bueno, y gracias por conectarte. Sé que estás con un temporal y estás en Chiloé, así que una de las cosas positivas que puede tener este tipo de conexiones es que podemos realizarla pese a la distancia, estas conversaciones que son sumamente necesarias. En primer lugar, no hay que olvidar que estamos conmemorando el Día del Cine Chileno, hoy día 29 de noviembre, y lo estamos conmemorando a partir de un hecho trágico, ¿cierto? Es la pérdida de dos vidas que simbolizan el sacrificio y la lucha de lo que ha significado hacer resistencia, específicamente la pérdida de Carmen Bueno, de Jorge Miller, tras el estreno de A la sombra del sol, primer estreno luego del golpe de Estado en 1974, pero a partir de ese hecho doloroso que significa y simboliza la lucha de muchos cineastas y muchas personas que resisten en la cultura o a través del arte, estamos rindiéndole homenaje a tantas y tantos que han dado toda su vida, ¿cierto? Así que, en primer lugar, como ya dijimos, y hemos partido con esta idea que siempre va a estar en el aire, quiero que partamos esta conversación con algo que quizás muchos de los espectadores que acabamos de ver esta película no, nos preguntamos, ¿cierto? Evidentemente, todo lo que significa, todas las reflexiones sobre la historia de tu nombre, tu familia y lo que toca, ¿cierto? Lo que nos toca, ¿cierto? Está descrito en la película. Pero nos gustaría saber en qué minuto esos recuerdos que tú los representas en la película, los nombras con tu voz en off y lo que haces pasa de ser un recuerdo a transformarse en una película. O sea, fue un proceso largo de el desarrollo. Fueron muchos años de escritura, de investigación, filmamos y luego montamos. Pero siempre tuve esta idea en el momento en que me hice consciente del nombre que tenía y por qué lo tenía, de un poco juntar ambas cosas, como las historias personales y muy involucrados con la historia colectiva o la historia, que esto pasase a ser una película, como que se convirtiera en una película. Y como que en esa cosa tan pequeña de hablar sobre el origen o la idea de mi nombre, poder convocar a una memoria colectiva y que se relacionara con la historia del país. Y en ese sentido, en este largo proceso, eh, ¿cómo fue tu formación o cómo fue tu formación como directora, que tanto a nivel académico y también como experiencia? Porque es un proceso que me imagino que se juntó, se reunió, se cruzó con una historia de vida también importante. Son varios años y por lo tanto en esos varios años también te desarrollaste como directora. Eso, mira, yo estudié cine, hice el primer año en Valparaíso, en la escuela de Valpo. Luego me cambié a Santiago y durante la carrera siempre estuve en producción. Y cuando salí de la carrera también integré más equipos de producción que no había dirigido antes. No había dirigido nada antes de Historia de mi nombre.
Pero en paralelo, las posibilidades que me daba desde la producción, participar en rodajes, conocer directoras y directores, tuve la suerte de trabajar con varias gente de mi generación. Y observando un poco sus procesos, fui también yo desarrollando, no sé, entonces fue un poco intuitivo, como hacerle caso a esta idea de Wata, como de querer contar una historia, y eso fue cada vez agarrando más impulso. Y en eso también aparece Josephine, que es la productora, de ahí ambas, decía que Josephine como Dominga empiezan a producir la película, y algo que fue muy importante es que también ambas, muy como partner creativo, como que es muy importante. Hola, ay, Sí. ya, perdón. Entonces estaba diciendo que también fue muy importante haber contado con producción como realmente colectivo también desde el proceso. Así que eso, como un poco seguir esa intuición de querer contar una historia, de sentir que tenía algo que contar y creerle a ese impulso, y resultó ser lo que fue. Bueno, hemos nombrado algunas personas que creo que es importante para nuestros espectadores señalar que la producción está Dominga Sotomayor, que es una directora destacada chilena, pero además está Josefine Schroeder, que además está en la dirección ejecutiva. Y lo digo porque junto a la casa productora Cine Estación y Pequeñas Producciones, y además hay una participación de Brasil, ¿cierto? La película parte del Festival de Rotterdam el año 2019, lo cual visibiliza este tipo de producciones que quizás no son tan ambiciosas tanto en producción o en alcance de distribución. Festival de Rotterdam sí visibiliza algunas películas que tienen un tamaño menor y que con otras vías no podrían haber tenido tanta visibilidad, así que fue súper importante, imagino, ese hito. Así Sí. que, y como tú decías, también hay una parte creativa también que se reúne junto a estas productoras, lo cual sí, sigue Sí, siendo yo creo que es una forma importante, o sea, de relacionarnos con el cine también. O sea, yo ahora igual hago producción en paralelo, y creo que es importante o sea, pensar el cine también en conjunto y no solamente como únicamente en las formas de financiamiento, sino como acompañar y ser un partner de quien está dirigiendo. Y claro, que Rotterdam haya puesto los ojos en la película fue también fue un impulso súper grande para la misma película, para mí o para Pequén, que es nuestra productora, que es o sea, que es mi empresa junto con la Josephine. No sé, son como varios hitos, como fue un muy bonito despegue de la película, para la película. y en ese sentido, Karin, que hay algo que me imagino que
que también se lo están preguntando nuestros espectadores. Hemos visto, evidentemente, una autobiografía, o lo que hoy día se conoce más bien como un documental autobiográfico. Pero, ¿cuáles tú crees, o cuando, si verlo en perspectiva, fueron los mayores desafíos de esto? Porque evidentemente hay un compromiso que tiene que ver, hay primero una institución de guata, como decías tú, ¿cierto? De hacer y producir este documental. Pero luego hay, me imagino, un proceso que tiene que ver con el mismo proceso de exposición, ¿cierto? De tu dimensión íntima, pues más allá de todos los alcances que de poco más adelante vamos a conversar. Pero ¿cómo fue? ¿Cuáles fueron las problemáticas o los desafíos? ¿Cómo fueron esas conversaciones en tanto a exponer tu propia familia, tu propio proceso, tu propio proceso de vida? Ujú. O sea, durante mucho tiempo la película, si bien era personal y siempre fue esta idea de Karin, la referencia a Karin, la referencia al nombre, la referencia a la historia del país con la historia personal, había algo que no, o sea, como que se reveló en el rodaje, que fue más mi historia familiar, o sea, la de mis papás, papá y mamá. Eh, Eso no estaba en ningún plan, en ningún momento. Eso sucedió y fue un descubrimiento durante la realización. Y ahí sí se complicaron un poco las cosas en términos como de decisiones que tenía que tomar, que eran difíciles, pero al final era como, fue el sustento de todo lo que yo quería decir, estaba ahí, como todo el silencio, todo el trabajo de memoria, todo el trabajo como de la construcción de país en los 90 estaba ahí, en esa revelación, digamos. Eh, entonces, decisiones como de directora y no tanto de hija. Eh, y como esas fuerzas que se oponían, como por un lado ser hija y que tanto proteger, como sentir que no estaba vulnerando nada, que no estaba exponiendo a mis papás tanto. Eh, Eso fue el momento más complejo y eso fue durante el rodaje, o sea, durante el montaje. Porque en el rodaje, claro, yo me encontré a esto, pero incluso ahí fue difícil para mí darme cuenta de que esa era una historia. Incluso, y ahí me entendí como que también la forma en que operaba el silencio, que también estaba mucho más internamente y que ya no tenía tanto que buscar afuera porque se había dado vuelta la tortilla y estaba en un espacio mucho más doméstico e íntimo y privado de lo que yo quería llegar. Así que nada, yo creo que en el fondo fue encontrar ahí la fuerza de lo que yo siempre había querido contar, pero yo no sabía que lo iba a encontrar dentro de mi casa. Y ahí un poco como que Karin pasa como a estar un poquito más en los bordes, como en la periferia de la película. Igual un poco como el personaje que ella siempre fue, porque yo nunca la conocí hasta que nos conocimos durante el rodaje nomás. Pero esa fue una conversación privada. Entonces preferí en un momento ya mantenerla en ese espacio, como la persona imaginaria y una construcción imaginaria de quién era, como alguien, no sé. Pero eso fue lo más complejo, como enfrentarme un poco a este choque de generaciones y resolver estos conflictos como de hija o directora, que es más. Qué, qué interesante esa dualidad, ¿cierto? Que uno se preguntaría inmediatamente cómo dialogan esas dos dimensiones al exponer precisamente tu propia dimensión más íntima, familiar, pero al mismo tiempo estás tomando decisiones de directora. Eh, y evidentemente nos preguntamos cómo fue la reacción de tu familia en el momento del estreno, cuando te acompañaron, y luego cómo fue la recepción, el feedback que tuviste, el diálogo que tuviste con Karin Eitel. Uh -huh.
Todo ha sido un poco por etapas. No, o sea, hace un par de semanas atrás, fecha en que mi mamá ha visto la película, ella la vio después de que yo regresé de Rotterdam. La tiene que haber visto como en febrero. Pero la vio en el link de Vimeo, en su casa, o sea, acá que ahora estoy viviendo con ella. Y mi papá sí se esperó, porque él quería verla conmigo en alguna sala, en algún estreno, y eso ocurrió en Valdivia. Entonces él esperó todos esos meses hasta que hubiera la oportunidad, y esa oportunidad sucedió en Valdivia, y ahí viajó. Igual mi mamá fue a verla ahí en sala también. No, o sea, creo que ha sido para ellos un poco como sacarse un peso y es un poco igual que tengo muy fresco lo que le ha pasado a Karin Eitel, porque ella también la acaba de ver este año, hace 2 meses o 3 meses atrás. Entonces tengo como nuevamente esta sensación muy fresca. Eran las 3 personas que más me interesaba como saber qué iba a pasar con ellos después de que la vieran. Mi papá, mi mamá y Karin. Y, y nada, suceden cosas como ya en ámbito, o sea, cosas que trascienden la película, cosas que yo tampoco esperaba que sucedieran. Y es que siento que en los tres hay algo como de sentirse un poco en paz con sus historias. Y también porque la película dialoga con algo muy duro, que es la idea del fracaso y la idea de la derrota. Y siento que en algún lugar algo pasó o algo sienten que tal vez solo por esa existencia o de que exista una memoria sobre ello, ya no perdieron. Entonces siento que hay como una reconciliación ahí. Igual es muy simbólico, pero creo que un poco eso es lo que les ha pasado. Si tú nombraste la palabra memoria al Siento que... principio de nuestra... Sí, perdón. No, no, dime. Que, te, que tú que nombraste la palabra memoria eh, y no es una simple frase un poco vacía, ¿cierto? Que tiene que ver justamente con lo que partimos conversando, la autobiografía, que en este caso trasciende a tu propia experiencia, sino que además toca las memorias compartidas de muchos que vivimos y vivieron la dictadura, secretos de familia o silencios de familia que tenían que ver para proteger a muchas personas o para ocultar no necesariamente algo negativo, sino dolores que son propios también de experiencias traumáticas. Entonces, si uno lo mira, imagino que nuestros espectadores también pueden hacer el ejercicio después con tiempo de madurar todas estas secuencias preciosas que tienes en la ventana del auto, ¿cierto? Que es como una reminiscencia de los recuerdos, ¿cierto? Como tú como niña veías los viajes, ¿cierto? Más que road movies, ¿cierto? Estos recuerdos de estos desplazamientos. Estás tocando, me imagino, varias memorias compartidas de muchos dolores de entre los 80 y los 90. Hay muchos que coinciden que este cine contemporáneo, que está hoy día volcándose, ¿cierto? A la autobiografía, recogen algo que se pensó hace un tiempo sobre las microhistorias, ¿cierto? Como que ya se derrumbaron esta idea de las grandes historias, las historias oficiales, ¿cierto? Hoy día que justamente estamos pensando en un nuevo Chile, aparecen estas historias que son sumamente significativas, como la tuya, por ejemplo, como la historia de tu nombre. Sí, o sea, y principalmente porque, o sea, pienso yo que en Chile o nuestra forma en que nos enfrentamos a la restitución de esta idea de democracia, se pasó por alto como esa etapa. Como siento que hay ciertas memorias que se han tocado, pero hay otras que no. Como que hay una idea de que hay personas como que no tuviesen derecho a tener memoria. Y creo que en ese espacio deambulan un poco quienes fueron la resistencia más radical a la dictadura.
Entonces, yo sentía que si eso quedaba ahí, como quedaba permanentemente, si eso queda en eso, como, o sea, queda callado, silenciado u omitido, seguimos perdiendo, pues como que gana un poco la dictadura, sigue ganando el horror, sigue ganando como el no derecho a contar mi historia, el no derecho a tener memoria, el no derecho al recuerdo. Y, y ahí yo me di cuenta, o sea, muy ya, no solo por Karin, porque en un momento iba a buscar estas preguntas o estas respuestas con Karin, pero en realidad estaba mucho más cerca con mi familia. Eh, y ahí me di cuenta de que en el fondo uno tiene que pasar la posta, como entregarle la voz o darle el espacio para que esas memorias puedan ser transmitidas. Y es un poco igual, pienso, como lo que estamos pasando, o sea, por algo existe este día que estamos conmemorando. Como, y debe seguir existiendo y debe hablarse y hablarse porque es el relato oral el que más fácil de que se pierda. Y en este caso, la película a mí me daba esa oportunidad de ofrecerle una voz a esas memorias que si no iban a morir en un espacio omitido. Sobre esas memorias, ¿cierto? De que la historia siempre la han contado los vencedores, o los que tienen de alguna manera el poder o el control de la escritura y de los relatos, ¿cierto? Hoy día es sumamente pertinente hablar de esta historia, justamente en un presente que está, si podemos convenir, en constante o en bullente transformación, ¿cierto? Hoy día el presente con el cual tú pensaste quizás esta película o el cual produciste esta película, me imagino que cambió, así como el Chile de los 90 o el Chile de los finales de los 80 y principios de los 90 que está en tu historia, también está resignificándose. Entonces, si podemos hablar un poco de lo que hoy día tú, o como evidentemente la película se resignifica hoy día en este presente, pero cómo lees este presente convulsionado de transformaciones, hay esperanzas, hay posibilidades de transformar este modelo, pero quiero que primero lo podamos ver en torno al audiovisual y al cine chileno. Eh, Uh -huh. ¿Cómo ves el sector del audiovisual y el cine chileno en este proceso? O sea, yo veo a mis compañeros como súper comprometidos, sobre todo durante el estallido. O sea, ahora estamos en pandemia, pero durante el estallido, o sea, que hayan existido la cantidad de colectivos que surgieron, que toda la gente se movilizara y que hayan tenido ese ímpetu e impulso para registrar este momento histórico y en adelante, no sé quiénes siguieron trabajando para las campañas, como que siento que todo el mundo ya, y como igual un poco fuera del audiovisual, está más o menos en la misma sintonía. Y siento yo que es un poco un síntoma generacional que dio el impulso para que se diera este escenario, como que igual se venía gestando hace varios años, desde los estudiantes en adelante, pero me parece, y creo que lo bueno que es la energía que tiene, es que hay una sintonía común, que era precisamente que lo que yo siento que en los 90 no hubo, fue esa capacidad, como esa rearticulación se desmoronó. Como que de hecho, de eso creo que se trataron los 90, como un poco de desarmar todo tipo de organización. Y ahora, aunque hay muchos tipos de muchas organizaciones y muchas cosas a las que apuntar, creo que es un buen gesto, como, o sea, creo que es un buen motor para los cambios que se esperan y que se demoraron en llegar. Igual siento que aún falta un par de generaciones más para que sea tan profundo como lo que queremos. Creo que varios coinciden también que este proceso de transformación va a ser más lento,
de lo que queremos y por lo tanto hay que bajar un poco la ansiedad para que no nos mate, ¿cierto?, la ansiedad en espera, sino, como dices tú, quizás una próxima generación va a poder ver realmente los alcances o los primeros indicios de esta transformación. Quería hacerte el comentario que para muchos que hace un año dijeron que nadie veía venir esto, si uno ve la historia de Mi Nombre, ve perfectamente lo que acabas de decir, ¿cierto? Esta desazón que se produce en los 90, donde los medios de comunicación, donde la institucionalidad, donde hay un manto de olvido, ¿cierto?, de presionar para que exista un manto de olvido y anular estas historias es parte también, ¿cierto? Uno de los factores también que provocan que se empiece a acumular un gran descontento y una desazón tan grande como lo que hemos vivido con este modelo económico. Entonces, eh, es también un ejercicio de memoria y también un ejercicio también para comprender nuestro presente, el ver también el ejercicio que haces tú. Sí, yo siento, y claro, yo en un momento, porque yo estrené, o sea, cuando estrené en Chile, estrené en Valdivia y a la semana siguiente fue el estallido. Y yo siento, por un lado, como qué suerte que no me pasó mientras estaba rodando, mientras estaba montando, porque siento que hubiese agarrado otra dimensión y otras decisiones, qué sé yo, como en términos prácticos. Y por otro lado, a mí misma me pasó que veía la película, que ya había sido terminada hace mucho tiempo atrás, con una lectura distinta, porque yo siento que durante todo el proceso de lo que yo quise contar en la película, sentía que estábamos muy solos, o sea, digo, a nivel familiar y a nivel de esta generación que peleó en dictadura y por consiguiente sus hijos que ni siquiera teníamos idea que habían participado de esa manera. Entonces sentía que de alguna manera esa derrota con la que ellos habían enfrentado la democracia, como la vida que venía después, también nosotros como hijos la habíamos heredado, pero sin entender de dónde venía. Y, y ahí como que se producen ciertas coincidencias, porque no sé, yo el 2006 estaba terminando el colegio y en Santiago estaban todas las protestas pingüinas. El 2011 estaba terminando la universidad y estaban todas las protestas de los universitarios. Entonces siento que es una cosa como ya de segunda generación que está como echando a mover como prendiendo el fuego porque hemos visto como generacionalmente abuelos, padres en esta situación, como en esta desazón, en esta injusticia, como incluso también como todo el modelo fue implantado en los 80, todos los efectos más importantes de ellos están viéndose ahora, como en nuestros papás o en nuestros abuelos. Entonces, obviamente hay una generación que creció o que claro, se hizo adulta eh, con todas estas circunstancias en el aire. Mira qué bonita el puente como para una idea, porque si podemos decir que tu proceso no lo quiero sintetizar, no quiero tomar la torpeza de sintetizarlo así, pero voy a la idea general, como de tu proceso también de adultez, también se produce también de revisar tu propia historia y al tomar conciencia, ¿cierto?, de las historias de nuestros viejos, ¿cierto?, que han vivido estas decepciones, como dices tú, de estas promesas, de un proyecto que se truncó abruptamente, la violencia política, luego un modelo económico, y cada proceso de adultez significa también revisar, y además te toca además protagonizar o estar dentro del audiovisual en esta transformación después del estallido. Entonces, como que ha sido un momento, estos últimos años, imagino, estos últimos 8 años, han sido de una profunda introspección y también reflexión sobre Chile. Y ahí volvemos al principio. Esto trasciende, por supuesto, a Karin Cuyul, a pesar que eres la directora y es la que aparece la reflexión, pero nos estás tocando memorias compartidas
y has permitido también esta conversación que se ha derivado a todos estos lados, ¿cierto? Sí, y o sea, es que creo que de verdad, pero yo creo que me hice más patente de esa sensación. Siento que está explorada en la película y está explorada en el proceso que hice para hacer la película, pero la conciencia que agarré de ello, yo siento que fue muy post-estallido, que no era solamente algo íntimo, sino que estaba, o sea, era mucho más compartido, más ampliamente compartido, y eso lo comprobamos también en la votación del plebiscito ahora en octubre. O sea, estamos todos un poco en la misma sintonía. Y me parece muy relevante como ejercicio pensar en el Chile que construimos, como cuánto tiempo vamos a tener que cargar con ese Chile. Y eh, como ese pensar en Chile me parece que es transversal, como en todas las como áreas artísticas, pero además siento que mucha gente lo está viviendo, como ya a nivel como colectivo, como que para dónde queremos ir, qué es lo que soñamos todavía, tenemos como esa capacidad de soñar un futuro, y yo creo que esa es la posibilidad que nunca se, o sea, como que hay que retomar, como yo siento que es súper complejo lo que pasó, como de estos, que lo que sucede posterior a todos estos procesos políticos como traumáticos, y es que durante mucho tiempo uno queda como en un momento suspendido entre el no creer, el no tener esperanzas sobre lo que viene. Y eso es súper triste, porque son varios años en que ocurre así, como eso, y eso se puede estudiar como en distintos procesos traumáticos históricos. Pero no, o sea, como que espero que sigamos con esta energía de creer que podemos cambiar algo. Yo sé que nuestras reglas que nos rigen en este momento son muy complejas de derribar, pero vamos, vamos, que se puede. No, y además que yo creo que hay que agregar también, y siendo justo también con los avances que se han hecho, no desde las instituciones, sino los avances que se han hecho a nivel ciudadano, ¿cierto? Tú dijiste algo clave, ¿cierto? Poder conversar sobre el futuro. Creo que o por lo menos la generación que vivimos los 90 nunca tuvimos esa experiencia de poder que esté en el aire el deseo de transformar de verdad y dejar la apatía, ¿cierto? Que es como algo que marcó profundamente los 90. Ujú. Y lo otro que hoy día creo que se están dando, no sé si coincides conmigo, eh, que pensamos algunos que se están produciendo cambios lentos, tardíos, por supuesto, pero por ejemplo, que existan, que los espacios que siempre fueron gobernados por voces masculinas hoy día esté por lo menos algo más, un poco más compartido, no lo suficiente, muy tardíamente, pero por lo menos creo que en el audiovisual y en el cine, no en todos los roles, pero por lo menos se está abriendo un poco más. Creo que una clara señal y no ha sido gratuito, ¿cierto? No. Y me parece ahí que, o sea, como todo el movimiento feminista y, o sea, es la fuerza que necesitamos también para este cambio que se requiere. Creo que esa fuerza que fue como por mucho tiempo pisoteada, y esto sí que es histórico, como se remonta a la historia de la humanidad, el rol doblegado de la mujer, o sea, el que ha sido doblegada a la mujer, y me parece que está bien igual que se haya abierto ese camino y esa posibilidad. Y estoy muy contenta del trabajo de varias. O sea, a mí me ha tocado mucho trabajar, tanto como productora o como asistente de producción o en las áreas en las que me he desarrollado en el cine, trabajar con varias mujeres. Y, y estoy muy contenta de además tener una empresa con una socia,
el equipo de historia también, como todo el equipo, como las cabezas de equipo, fuimos, o sea, digo, los productores que son los roles como más importantes, director y dirección, o sea, producción y dirección, fueron mujeres, como mujeres liderando procesos, liderando historias, liderando equipos, así que nada, como estoy muy contenta de ese empuje y lo veo también, incluso en, no sé, algo que Karin Eitel decía en el conversatorio que tuvimos también con la red de salas, como también incluso en la lucha contra la dictadura las mujeres también quedaron como en un espacio como relegado, pero si no sé, vemos la película de... Josefina Morandé. Sí, vemos el rol importante que tuvieron las mujeres desde el día 1 contra la dictadura. En Argentina es lo mismo, las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, esa invisibilización es una invisibilización, pero no así en el rol. Las mujeres siempre han estado ahí empujando muchos procesos. Y me parece que eso tiene que seguir así. Me imagino que como hoy día puede escandalizar el hecho que tan tardíamente se hable del voto femenino, ¿cierto? En el año 45, que es escandaloso, ¿cierto? Que han sido tan lentos los procesos de la disputa de estos espacios. Ojalá en algún tiempo más, no esta conversación, pero quizás todas estas conversaciones de apertura de espacio se vean también con sorpresa, como diciendo, ojalá que en el futuro no sea tema, ¿cierto? Que las disputas de los espacios, sino que sean espacios compartidos, sean espacios sanos, en ese sentido, ¿cierto? Que sean igualitarios, con paridad, y creo que estas conversaciones, y como las que van a venir, ¿cierto? Y las que has tenido, me imagino, en este recorrido de la historia de mi nombre con tu bellísimo documental, ¿cierto? Te has topado, ¿cierto? Con esta idea, ¿cierto? Qué tarde son, pero qué bueno que se estén abriendo. Pero no hay que olvidar que es tardío. Es tarde, sí. Pero ojalá las próximas generaciones vean estas conversaciones y digan qué bien que se reflexionó y no seguimos con un modelo, con el mismo modelo. Te quería agradecer esta conversación. Creo que hoy día, ¿cierto? Tenemos una sobreoferta de plataformas, bueno, la misma película estuvo en el red de salas de cine de Chile, ¿cierto? En el sitio web. Los festivales este año se hicieron online, ¿cierto? Y hay mucha oferta, ¿cierto? En el teatro, en el audiovisual, los estrenos. Queremos volver a las salas, queremos finalmente encontrarnos, queremos tener las butacas, pero sobre todo hacer que el acto de ir al cine y al teatro y a la cultura vuelva a ser público, ¿cierto? Como eso está en la calle, una necesidad a gritos que nuestra vida se hace en lo público, ¿cierto? En lo colectivo. Así que ojalá podamos volver lo antes posible a lo colectivo, a visionar colectivamente. Sí, no acostumbrarnos a este distanciamiento social. Ojalá que Bueno, no. hay un distanciamiento social, pero por un lado, a pesar que hay temporal en Chiloé y a pesar que estás ahí, podemos hacer esta conversación desde Valparaíso y Chiloé, que eso es lo hermoso, pero no hay que perder de vista que tenemos que volver a las salas. Así que te queremos dar las gracias por esta conversación, y que a nuestros espectadores me imagino que es necesario porque estamos tan llenos de ofertas, pero sin duda que la mediación es fundamental, ¿cierto? La formación de público y las conversaciones, creo que para nuestros espectadores, uno agradece cuando está en esta instancia de poder saber todo lo que conversamos hoy día contigo, Karin. Sí, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio, las películas también que vienen en esta conmemoración también están buenísimas. Eso, agradecerles, seguir conmemorando y recordando esta fecha y todas las que nos recuerdan que esto no debiese volver a repetirse, ojalá nunca más. Exactamente, hace 46 años se estrenó la película dirigida por Silvio Cayosi y Pablo Perenman, A la sombra del sol, y tras el estreno de la película, un 29 de noviembre, la DINA toma detenido a Carmen Bueno y a Jorge Miller, continuista y camarógrafo y director de fotografía de la película,
y hasta el momento son lamentablemente detenidos desaparecidos. Por lo tanto, 2 vías se fueron, pero si simbólicamente podemos hoy día expresar nuestra conmemoración para lo que tú decías, Karin, para que nunca más le cueste la vida a alguien. Ojalá que nuestro presente se libre de represión, de violencias, de todo tipo. Así que yo creo que las conversaciones contribuyen en algo también para aliviarnos la vida. Así que un abrazo, Karin, para Chile. Igual a ustedes, que estén bien. Este ha sido el cineforo del documental La historia de mi nombre, dirigida y escrita por Karin Coyul, y esta actividad es organizada por la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto a Insomnia Teatro Condel aquí en Valparaíso. Ha sido un agrado y nos estamos viendo en las próximas conversaciones con las directoras de las películas Aide y El Pez Volador, Pachi Bustos, con la directora Perro Sin Cola, Carolina Quesada, y la directora de Lina de Lima, María Paz González. Hasta pronto y muchísimas gracias por acompañarnos en la conmemoración del Día del Cine Chileno.